Buenas estudiantes, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de su curso de estadística en línea. En este caso vamos a hablar sobre la varianza, la desviación típica o desviación estándar, como también se le conoce, y los cuartiles. Pero recuerden que estamos trabajando en datos agrupados en una distribución de frecuencias. Resulta que nosotros venimos trabajando con un mismo grupo de datos, porque anteriormente calculamos media, mediana, moda y desviación media para datos agrupados y trabajamos con esta misma distribución de frecuencias. En este caso vamos a hacer el cálculo de la varianza. El cálculo de la varianza podemos ver que interviene la marca de clase, la media de la distribución, la frecuencia absoluta y el número de observaciones. En este caso la varianza se describe como S cuadrado por tratarse de una muestra. En caso de tratarse de una población ya estaríamos hablando de sigma cuadrado. Entonces vamos al cálculo de la varianza. ¿Qué nos propone la varianza? Nos propone que cada marca de clase sea restada con la media elevada al cuadrado y posteriormente multiplicada por la frecuencia absoluta. Entonces tenemos lo siguiente, tomamos las marcas de clase 1,5 menos 3 al cuadrado por 7, que es la frecuencia. Eso nos da 1575. Tomamos la siguiente, 2.5 menos 3 al cuadrado por 5, que es la frecuencia, en este caso 1.25. Tenemos que 3.5 menos 3 al cuadrado por 14. Eso nos da 3.5. Tenemos aquí 4.5 menos 3 al cuadrado por 4. Eso nos da un total de 9. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué nos propone la fórmula? La fórmula nos propone el símbolo de sumatoria, es decir, que debemos sumar estos resultados previos. Y tenemos lo siguiente. Tenemos 17.75 más 1.25 más 3.5 más 9. Eso nos da un total de 31.5. Eso nos da la sumatoria, 31.5. Entre el número de observaciones menos 1. Nosotros podemos ver que el número de observaciones es 30 y vamos a dividir entre 29. Eso nos da un total de 1.086. 1.086. En este caso tenemos lo siguiente, la desviación estándar o desviación típica. Resulta que nosotros podemos ver que se establece una clara relación entre desviación estándar y varianza. Resulta que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Luego entonces, para hallar la desviación estándar o típica, lo único que tenemos que hacer es calcularle la raíz cuadrada a la varianza, 1.042. Entonces tenemos que nuestra desviación estándar o típica es 1.042. Bien, ahora pasemos a los cuartiles. Para utilizar los cuartiles o para hallar los cuartiles, que ya son unas medidas de posición y nos dicen cómo están ubicados en cuanto a pesos relativos, los datos por conglomerado, entonces utilizamos estas expresiones. Vamos a pasar al cálculo para que vean que es bastante sencillo. Entonces lo primero que nosotros debemos determinar es la posición. Dentro de la posición tenemos K. K viene siendo el cuartil, decil o percentil buscado. Recuerden que esta misma fórmula se utiliza para todos los percentiles o deciles. Entonces, estamos buscando Q1, es decir, el primer cuartil. Colocamos 1. N, el número de observaciones, en este caso 30. Y el número de divisiones. Recordemos que cada uno de las tres medidas de ubicación, cuartiles, deciles y percentiles,
generan un número de divisiones diferente. Cuando nosotros ubicamos los 3 cuartiles, nosotros estamos generando 4 divisiones, ¿sí? Entonces eso es como tener 30 sobre 4, porque está siendo multiplicado por 1. Eso nos da 7.5. Es decir, que nuestra posición pasa a ser 7.5. 7.5. Resulta que nosotros nos vamos a nuestra distribución a ubicar ese 7.5. La primera frecuencia acumulada llega hasta 7. Eso quiere decir que Q1 se va a ubicar en la segunda clase, porque esta llega hasta 12. Parte de 7 y llega hasta 12. Entonces nosotros aquí tenemos que la frecuencia acumulada anterior a la categoría de referencia, que es la número 2, es, estábamos haciendo el cálculo donde no era, entonces tenemos aquí que este es 7, ¿sí? La frecuencia acumulada de referencia es 12, la frecuencia acumulada anterior es 7. Nosotros tenemos que nuestra amplitud o nuestro intervalo, como lo quieran llamar, es de 1. ¿Cómo sabemos eso? Nosotros tomamos cualquier límite inferior, ¿sí? Y cualquier límite superior. Entonces, en este caso el límite superior es 5 y el inferior es 4. Nosotros podemos ver que la amplitud del intervalo es de 1 y que eso se cumple pues en todas las clases. Entonces 1 es nuestra amplitud. El límite inferior de esa clase es 2. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente: 7.5 menos 7 sobre 12 menos 7. Por 1 sabemos que va a dar lo mismo y le sumamos 2. Eso es igual a 2.1. Nuestro primer cuartil es 2.1. Procedamos a nuestro segundo cuartil. Recordemos que nuestro segundo cuartil, también llamado mediana, también llamado decil número 5 o también llamado percentil número 50, lo primero ya lo hallamos en un video anterior y tiene un valor de 3.21. Entonces vamos a comprobar ese valor. Entonces K pasa a ser 2, pues estamos hallando el segundo cuartil. N sigue siendo 30 por ser el número de observaciones, y eso es 60 sobre 4. Eso nos da un total de 15. Entonces la posición es de 15. Eso es lo que vamos a buscar en la tabla. Entonces nosotros vemos que la segunda clase llega hasta el 12, ¿sí? Mientras que la tercera clase llega hasta el 26. Entonces tenemos Q2 se encuentra en esta clase. Y tenemos 26 y 12. 26 para la referencia, 12 para la anterior. Ahí tenemos lo siguiente. La anterior es 12. ¿Sí? Aquí tenemos que la de referencia es 26 y tenemos que la anterior es 12. ¿Cierto? Tenemos que el intervalo o la amplitud del intervalo es 1. El límite inferior de esta clase es 3. Entonces tenemos aquí lo siguiente: 15 menos 12 sobre 26 menos 12. Y le vamos a sumar 3 porque primero le multiplicamos 1, da lo mismo, y le sumamos el 3. Y eso nos da un total de 3.21. Obviamente es una cifra un poco más extensa, pero estamos haciendo el redondeo. 3.21. Entonces sí concuerda con lo que calculamos en un video anterior sobre el valor de la mediana. Pasamos al cuartil número 3. Aquí tenemos K es 3. Aquí tenemos 30. Y aquí tenemos, recordemos que el número de divisiones generada por los cuartiles es de 4. Entonces tenemos que 90 sobre 4. Eso es igual a 22.5. 22.5. En este caso la posición es 22.5. 22.5. ¿Listo? Sabemos que el intervalo es 1. Pasemos a nuestra distribución de frecuencia y podemos ver cómo 22.5 se ubica también en la tercera clase. Y tenemos aquí Q3 también. Q3. En esta tercera clase se ubica tanto Q2 como Q3.
Entonces, tenemos que 26 y 12. 26 y 12. Listo. Entonces, la frecuencia anterior, 12. La de referencia, 26. La anterior, 12. En este caso va a ser diferente porque nuestra posición es diferente. Entonces tenemos aquí 22.5 menos 12 sobre 26 menos 12. ¿Sí? Y nosotros aquí tenemos que este límite inferior también es 3. Y nosotros tenemos que le vamos a sumar 3. Eso nos da un total de 3.75. 3.75. Es decir, que nosotros podemos concluir que entre 3.75 y 3.21 se encuentra el 25% de los datos, entre el 50 y el 75%. Entonces, estimados estudiantes, esto ha sido todo por hoy en un nuevo video de su canal de estadística y economía aplicada. Nos vemos en un próximo video.